Visto con la solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo para intervenir en calidad de ámbito estudiado en audiencia convocada para resolver el pedido de suspensión de la ejecución provisional de la pena previsto en el artículo 418, inciso 2 del Código Penal. Considerando, primero, el artículo 418, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que la sentencia condenatoria que impone pena privativa de libertad efectiva se ejecuta provisionalmente, correspondiendo al Tribunal Superior decidir mediante auto inimpugnable si procede o no suspender dicha ejecución provisional. Segundo, la incidencia sometida a conocimiento de este colegiado tiene naturaleza estrictamente procesal penal, en cuanto se vincula con la eficacia profesional de la sentencia condenatoria y con la eventual afectación de derecho fundamental a la libertad personal reconocido por la Constitución Política del Perú. Tercero, la figura de la ambigüedad prevista en el artículo quinto del título preliminar del Código Procesal Constitucional constituye un mecanismo de colaboración destinado a ilustrar el órgano jurisdiccional cuya aplicación en el proceso penal solo puede admitirse de manera excepcional siempre que resulte compatible con su estructura procesal y con los principios que la rigen. Cuarto, la Defensoría del Pueblo, conforme lo expuesto en los artículos 161 y 162 de la Constitución Política de Estado, así como los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley 26520, constituye un organismo constitucional autónomo encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona, lo que le otorga legitimidad institucional para formular opiniones jurídicas en asuntos en los que pueden encontrarse comprometidos derechos de relevancia constitucional. Quinto, la admisión excepcional en ámbitos oscuridad y no se sustenta en la eventual especialización técnica o jurídica del funcionario que comparece a la audiencia, ni en la necesidad de suplir conocimientos propios de este órgano profesional especializado, sino en las circunstancias institucionales y particulares del caso, cuya relevancia ha sido incluso objeto de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional. Sexto, en tal sentido, la intervención autorizada tiene naturaleza estrictamente institucional, en cuanto se admite la participación de la Defensoría del Pueblo como institución constitucional autónoma, y no en razón de la capacidad personal del funcionario que la representa, manteniéndose incólume la competencia exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria para resolver la incidencia conforme a las reglas previstas en el Código Procesal Penal. Séptimo, atendiendo a la trascendencia jurídica del caso y a la incidencia que la decisión puede proyectar sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad personal, este colegiado considera razonable admitir la intervención solicitada con carácter excepcional sin alterar la estructura contradictoria del proceso penal ni la posición procesal de las partes. Octavo, en tal virtud, la intervención del ámbito de oscuridad debe circunscribirse a su participación limitada y no vinculante, a fin de preservar los principios de contradicción, igualdad procesal y dirección judicial de la audiencia propios del proceso penal. Noveno, finalmente, la presente determinación se adopta dentro del procedimiento previsto en el artículo 418, inciso 2 del Código Procesal Penal, por lo tanto, reviste una naturaleza de tipo inimpugnable, cuyas motivaciones se se dispone de declarar fundado el pedido de la Defensoría del Pueblo para intervenir en calidad de ámbito oscuridad. Segundo, admitir la presentación del correspondiente informe escrito, el cual será incorporado a los actuados para su evaluación en lo que fuere pertinente y sujeto a derecho. Tercero, admitir excepcionalmente la intervención oral del ámbito oscuridad por el término máximo de 5 minutos, debiendo circunscribirse estrictamente a la exposición jurídica e institucional vinculada con la materia sometida a debate, sin perjuicio de que pueda presentar también informe por escrito hasta un máximo de tercer día de terminada la vista. Cuarto, pensar que dicha intervención no se le confiere condición de parte procesal ni lo habilita para formular incidencias o recursos. Quinto, establecer que la presente resolución tiene carácter de auto inimpugnable conforme al dispuesto en el artículo 418, incisos del Código Procesal Penal. Bien, señores, señor presidente, sujetos procesales, se ha dado cumplimiento a la decisión. Bien, continuamos entonces con la audiencia. Vamos a parar y establecer las presentes reglas de la misma. Se va a otorgar el término de 10 minutos a cada uno de los señores abogados y luego una segunda etapa de réplica y dúplica de 5 minutos extras. Terminada esta
retórica procesal, digamos, va a tener uso de la palabra el señor representante de la Defensoría del Pueblo, conforme a los criterios que él considere pertinentes en su condición de amicus curiae, ya admitido a trámite, y finalmente la defensa material del señor imputado. Bien, con ellos entonces se otorga el uso de la palabra al señor abogado defensor del imputado Ollanta Moisés Humala Caso. Tiene 10 minutos, señor abogado. Disculpe, doctor, este debate. Primero debe ratificarse su recurso la parte impugnante. No copié, presidente. Que primero debe reafirmarse su recurso impugnatorio a la parte Ok, impugnante. Señor abogado de la defensa técnica de la parte impugnante, ¿se ratifica en su contenido sus agravios y pretensión? Sí, señor director de debate, señores jueces, nos ratificamos. Bien, con ello queda autorizado para expresar su agravio. Lo escuchamos todo. Bien, señor director de debate, señores jueces superiores de esta digna sala superior, voy a sustentar las razones por las cuales nuestra pretensión consiste en que se declare fundada la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la pena en el presente caso, para lo cual haré un breve resumen, muy breve, de los antecedentes del caso y la razón esencial que motiva este pedido. A manera de antecedentes y de línea de tiempo de los últimos acontecimientos procesales en esta causa. 15 de abril se dispone el adelanto de fallo por el órgano colegiado sentenciador de primera instancia. En dicha fecha se ejecuta por mandato del colegiado la pena efectiva sin mayor explicación y sin mayor sustento que el adelantamiento oral. A continuación, 29 de abril, también año pasado, 2025, se realiza lectura íntegra del fallo, pero no se notifica el texto se notifica por escrito y a los domicilios procesales recién el sábado 2 de mayo del año pasado. Finalmente, tener presente que el 1 de septiembre del presente año, este colegiado, pero con una conformación distinta porque no se encontraba el magistrado Córdoba, sino el magistrado Medina integrando el presente colegiado, 1 de septiembre, este colegiado declaró infundada una primera solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la pena. A continuación, 2 de octubre, el Tribunal Constitucional dicta su sentencia de fondo en el expediente 2109-2124, declarando fundada la acción de habeas corpus del referido caso seguido contra la señora Fujimori Iguchi. Y luego el 23 de diciembre, la Corte Suprema, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, resuelve el fondo de la casación 3734-2024, declarando también fundada la excepción de improcedencia de acción. Esos son los datos que planteamos como antecedentes. Nosotros venimos a plantear una segunda pretensión, una segunda solicitud de suspensión y liminarmente sostenemos que esta segunda petición no está prohibida por la ley y por el contrario, surge la propia naturaleza de ser esta institución excepcional, es cierto, pero su naturaleza contracautelar sujeta a los presupuestos, entre otros, de variabilidad. Entonces, si varían las condiciones y los presupuestos y además las circunstancias del caso, evidentemente tenemos abierta la posibilidad de presentar una segunda petición, cosa que, por cierto, además la ley no prohíbe. Entrando entonces a los fundamentos específicos de nuestra causa. Como es sabido, la suspensión de la ejecución provisional de la pena, según 418.2 y el 402.2, que hay que leer y aplicar de manera sistemática, conjunta, se basa en dos grandes pilares. Primero, la gravedad o naturaleza del hecho, objeto de sentencia, y copulativamente la existencia de peligro de fuga. Son dos estos
fundamentos los que pueden excepcionalmente motivar que una pena que se ha ejecutado de manera efectiva se suspenda. Nosotros, señores magistrados, consideramos y planteamos lo siguiente. El Tribunal Constitucional en el caso 2109.24, dictado el 2 de octubre, es decir, con posterioridad al fallo anterior de este colegiado que denegó el pedido, ha fijado un criterio y una sentencia fundamental en la que, sobre la base de analizar hechos análogos, hechos que tienen la misma configuración fáctica y además jurídica, específicamente aportes a campaña electoral imputados como supuesto de lavado de activos, pues el Tribunal Constitucional ha definido 4 cosas esenciales. Primero, que los aportes a campaña no tienen o no pueden configurarse como lavado de activos y por lo tanto no tienen relevancia penal. Segundo, el acto de recibir aportes antes de noviembre del 2016 no podían ser tampoco configurados o imputados como tipo penal de lavado de activos. En tercer lugar, la condición para que hasta antes de noviembre del 2016 un hecho pueda configurarse como lavado de activos era que exista el elemento reintegración. Si el activo no regresaba, no retornaba a su fuente de generación, no hay lavado de activos y eso lo establece el Tribunal Constitucional como un hecho, como un dato, como un criterio jurídico aplicable a todo hecho sucedido antes del 2016 en que se modifica la norma. Y finalmente dice que el delito de financiación ilícita de campañas electorales se incorpora recién en agosto del 2019, por lo tanto, recién a partir de esa fecha podía calificarse aportes como hecho penalmente ilícito. Eso dice el Tribunal Constitucional. A continuación, en diciembre del año pasado, en la casación 37-34, caso Susana de la Puente Vice, establece también criterios esenciales y fundamentales porque llega a la conclusión, también resumiendo obviamente los criterios, que los aportes a campañas políticos no constituyen delito y fundamentalmente dice que la ley 3977 que califica o que criminaliza los aportes a campañas políticas recién entran a regir o permiten su persecución a partir del 27 o 28 de su publicación de agosto del año 2019. Antes no. Entonces, nuestra pretensión basa en lo siguiente, señores magistrados. Se ha modificado las circunstancias que fundaron en su momento haber dispuesto la ejecución provisional de esta sentencia. Nosotros sostenemos, señores magistrados, que es inevitable para considerar, para establecer naturaleza y gravedad del hecho como presupuesto establecido en el 418 del Código Procesal Penal, hacer una referencia y vincular el hecho y la imputación, repito, al concepto de gravedad, a las circunstancias jurídicas según las cuales al día de hoy, por mandato del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, estos hechos ya no tienen relevancia penal. No pedimos, señores jueces, evidentemente, ni un adelantamiento del fallo que tendrá que dictarse en la sentencia de fondo. No estamos solicitando que ustedes declaren la tipicidad de los hechos porque evidentemente no corresponden a esta incidencia. Lo que decimos es que inevitablemente la existencia de estos dos pronunciamientos de la más alta instancia constitucional y de la justicia ordinaria impactan, modifican el juicio de valor referido a la gravedad del hecho punible. En su fallo, señores jueces, del 1 de septiembre del año pasado, cuando denegaron este pedido, para valorar ustedes como tribunal el primer pedido y rechazarlo, establecieron criterios objetivos. 6 criterios. Dijeron, para valorar que es una conducta grave, dijeron origen internacional,
mecanismos de ocultamiento, fin electoral, impacto institucional, reiteración, porque son 2 campañas electorales, y modalidad organizada. Señores magistrados, nosotros consideramos que con los criterios que se han definido en los 2 casos anteriores y recientes que he mencionado, esos factores evidentemente se modifican, esos factores se alteran, porque atendemos a las circunstancias que se están generando en el debate jurídico eminentemente del caso. Y finalmente, para concluir, en lo que corresponde al peligro de fuga, nosotros sostenemos 2 cuestiones. Primero, que el peligro de fuga, entre otros criterios, según el 269.2 del Código, también tiene que analizar la gravedad. El concepto de gravedad es un factor para analizar el peligro de fuga. Pues si desaparece, se desvirtúa, se modifica la gravedad atendiendo a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que he explicado, evidentemente el peligro de fuga también se desvirtúa, se modifica, reduce claramente su intensidad y por lo tanto la situación de hoy no es la misma de septiembre del año pasado cuando ustedes revisaron y emitieron su primer pronunciamiento. Por estas consideraciones, señores magistrados, nosotros solicitamos se declare fundado nuestro pedido de suspensión de ejecución de la pena. He concluido. Bien, de igual forma, tiene uso la palabra el doctor Mendoza. Gracias, señor Debate, director de debates. y Buenas luego la tardes. Procuraduría Pública del Estado. Perfecto. Señores jueces superiores, conforme al inciso 1 del artículo 418 del Código Procesal Penal, se solicita nuevamente suspensión de ejecución provisional de la condena durante el trámite de la apelación de la sentencia de fecha 29 de abril del año 2025, que fue emitida entonces por el tercer juzgado penal colegiado nacional que condenó, entre otros, a Ollanta Moisés Humala Tazo como coautor de 2 hechos calificados como lavado de activos agravado y le impuso 15 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva y de ejecución inmediata. La pretensión de ahora tiene como antecedente, como señalaba la defensa, la decisión del 1 de septiembre del 2025, que declaró infundada una pretensión similar, porque el colegiado advirtió que la gravedad de los hechos por los cuales Ollanta Moisés Humala Tazo fue sentenciado se manifestaba en diversos aspectos. Primero, el origen internacional de los fondos ilícitos que habrían provenido de estados extranjeros, de Venezuela y Brasil, bajo esquema de corrupción transnacional. Segundo, los mecanismos de aportes y falsos aportantes. Tercero, la finalidad electoral, que comprometía seriamente la transparencia y legitimidad de 2 procesos democráticos. Cuarto, el impacto institucional, que generaría la alegada injerencia de capitales ilícitos en campañas presidenciales, afectando la confianza ciudadana en las instituciones. Quinto, la reiteración del patrón delictivo en 2 campañas sucesivas, el 2006 y 2011, lo que reflejaría una persistencia en la práctica ilícita y un aumento en el reproche penal. Es decir, porque la naturaleza de los hechos estuvo circunscrita al ingreso y conversión de dinero ilícito en el marco de 2 campañas presidenciales y porque su gravedad fue evidenciada no solo en el monto y origen de los fondos, sino también en la modalidad organizada, en la modalidad reiterada, en la modalidad de alcance transnacional con que se habrían ejecutado, comprometiendo la regularidad del proceso democrático. En cuanto al peligro de fuga, aquella decisión precisó que aunque Ollanta Moisés Humala Tazo acreditó domicilio en el Perú, carecía de arraigo familiar en este lugar, pues sus hijas mayores residen en el extranjero, mientras que su hijo menor y su cónyuge residen en Brasil, donde esta última obtuvo asilo político, lo cual genera que no tenga un núcleo familiar que lo vincule de manera estable al país y debilita, obviamente, el arraigo, ya que contar con domicilio no resulta suficiente si no residen allí los que conforman su núcleo familiar. Agregó la decisión que la condición de asilada de su cónyuge constituye un dato objetivo que incrementa el riesgo de fuga y permite inferir que Ollanta Moisés Humala Tazo
podría optar por la misma cobertura internacional. Aseguró también la decisión que el contar con resguardo policial permanente no le impide asilarse aduciendo persecución política. Y por último, que el comportamiento procesal no resultaba suficiente para descartar el riesgo de fuga. Ahora bien, según afirma la defensa, estos presupuestos habrían variado sustancialmente. Primero porque aquella naturaleza y gravedad descrita sería inexistente, dice. En tanto la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Cocteles como la casación del caso Susana de la Puente Vice habrían establecido que los aportes a campaña ocurridas en los años 2006 y 2011 no constituirían delito de lavado de activos. Asegura la defensa que estas decisiones tendrían incidencia en este caso, ya que como a Keiko Sofía Fujimori Iuchi, a Ollanta Moisés Sumalatazo se le procesa por aportes en esos periodos. Ello en el entendido que la receptación patrimonial se incorporó en nuestra legislación en noviembre de 2015 y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas en agosto de 2019. Por tanto, sostiene la defensa, existiría violación a los principios de legalidad y a los principios de tipicidad. Además, dice la defensa que la casación en comento, la de Susana de la Puente Vice, habría cambiado el criterio que sobre este mismo caso estableciera la casación 617-2021 nacional, al decir que como el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas se incorpora en agosto del 2019, entonces en el 2011 esta conducta no era delictiva ni configuraba lavado de activos. Vamos por esto último, lo que dice la casación 3734-2024 nacional. Luego de asegurar que para la Corte Suprema los actos de Susana de la Puente no lograron objetivamente dificultar que se identifique el origen, incautación o decomiso, que fue el fondo del debate. Lo que dice esta casación es lo siguiente. Recuérdese además que el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas recién se incorporó al Código Penal por Ley 30.997 del 27 de agosto de 2019, por lo que no es posible sostener que en 2011 esta conducta en sí misma era delictiva. No lo era, dice. Mientras que en la casación 617-2021 nacional, en el fundamento 21, en el fundamento 23.4, que cita la defensa en su escrito de manera incompleta, señala, son al final de cuentas delitos de distintos fines de protección. Una cosa son bienes o activos producto de actividades criminales previas, bajo dolo directo e eventual del autor, y otro diferente es que el aporte de bienes provenga de fuente de financiamiento legalmente prohibida, que demanda que su origen sea conocido o debía serlo por el autor. Y en el numeral 24, citado también de manera incompleta en el recurso por la defensa, asegura que si lo cuestionado es la actividad probatoria para determinar si las donaciones de dinero a partidos políticos forman parte o no del delito de lavado de activos, entonces el escenario pertinente es el juzgamiento, lo cual está pendiente en este caso. Entonces hay un notorio error de comprensión de lo que dicen ambas sentencias, las cuales en modo alguno entran en contradicción. Además, téngase en cuenta que otro de los puntos a determinar en esta casación fue si los aportes de entidades privadas a partidos políticos con anterioridad a la ley de financiación de partidos no son delictivos. Y la respuesta fue que sí, situación que no ha variado en la casación 37-34. Incluso se describe la diferencia existente entre ambos supuestos penales, que por cierto, y lo dice la casación, son delitos con distintos fines de protección, con posibilidad de relación concursal entre ellos, pero con imposibilidad de ser aplicada retroactivamente, de suerte que también prevé que si las donaciones de dinero a partidos políticos forman parte o no del objeto del delito de lavado de activos, en ese caso dependerá fundamentalmente de la actividad probatoria que se realice. Y la actividad probatoria, señores jueces superiores, en este caso en etapa de apelación de sentencia, recién se hará en adelante, no en este momento. Por otro lado, el Ministerio Público en este caso no ha postulado un supuesto de receptación de lavado de activos. Lo que ha postulado es lavado de activos en la modalidad de conversión, lo cual es constitutivo de delito y bajo circunstancia alguna
podría decirse que por tratarse de aportes de campaña del año 2006 y 2011 serían atípicos. Como muestra, daré cuenta de los hechos, los cuales distan en mucho de lo abordado por el Tribunal Constitucional. Señores jueces, se atribuye a Ollanta Moisés Humala-Tasso la conversión del dinero maculado, extraído ilegalmente del Tesoro Público de la República Bolivariana de Venezuela y remitido por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez Fríes para el financiamiento de su candidatura a la presidencia de la República del año 2006. Activos maculados cuya identificación de su origen fue dificultada con la simulación de aportaciones falsas. Se le atribuye también haber convertido para el financiamiento de la candidatura de la presidencia de la República del año 2011 recursos maculados provenientes de los actos de corrupción realizados por la empresa brasilera OAS, manejados en su contabilidad paralela y del fondo pecuniario corrupto sostenido por funcionarios públicos de la República Federativa de Brasil, pertenecientes al Partido de los Trabajadores, con la empresa Odebrecht, pagados desde la División de Operaciones Estructuradas de esa empresa. Entonces, las circunstancias que conforman el elemento subjetivo, por ejemplo, para el caso, no son las mismas que en el caso anterior. En cada campaña, en este caso, se utilizaron diversos procesos de legitimación de activos maculados. Las acciones de conversión de las campañas 2006 y 2011 se realizaron en coautoría con Nadine Heredia Alarcón e Ilan Heredia Alarcón. Los hechos, señores jueces superiores, no son iguales a los de la sentencia del Tribunal Constitucional. Guardan ambas marcadas distancias, no solo en cuanto a la persona imputada, sino también en cuanto al origen delictivo de los fondos y su trazabilidad para su incorporación al Estado peruano. Por tanto, los hechos sí son constitutivos de lavado de activos y las sentencias que cita no son aplicables al fondo del tema que seguramente se debatirá en el juzgamiento. Por otro lado, asegura la defensa que verificaría la inexistencia de un peligro de fuga, porque según la resolución y cito una resolución del 28 de octubre del 2024 del expediente 33-2017-31, que expide la tercera sala penal de apelaciones, que presentarse al adelanto de fallo reduce al mínimo el peligro de procesal. Decisión que no solo es anterior a la sentencia y al primer pedido de suspensión, sino que dista de las condiciones evaluadas por el colegiado que ordenó el cumplimiento anticipado, lo cual es también extensivo al hecho que no tenga antecedentes penales como la pretendida inconstitucionalidad de la ejecución del fallo. En atención al expuesto, el encarcelamiento anticipado se encuentra justificado. No han variado las circunstancias como lo propone la defensa y ello evita el riesgo procesal de fuga, que no encuentra otra forma de poder ser razonablemente neutralizada ante la carencia de argumentos que en este momento propone la defensa. Pedimos, señores jueces superiores, que se declare infundado el pedido formulado por la defensa por las razones que hemos expuesto. Bien, vamos a tomar uso de la palabra. No obstante, como recomendación para los sujetos procesales, estamos ante un pedido a que se contrae el 418, inciso 2 del Código Procesal Penal. No confundamos la naturaleza misma del pedido. No estamos ante un cese, ante una variación de medida cautelar. No sea que el colegiado haciendo heraldo procesal venga a ser eliminado ante una eventual recusación. Así que, por favor, se solicita que los sujetos procesales se centren en ese pedido. Bien, tiene uso de la palabra la doctora Trujillo. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros estamos como parte, si bien vamos a intervenir muy puntualmente respecto, conforme hemos sustentado nuestra oposición a este requerimiento en lo que incide al pedido de solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la pena, no solicitada por la defensa del sentenciado Ollanta Humala Tasso. Señor presidente, justo hemos escuchado a la defensa que hacía la invocación del artículo 118, inciso 2, que textualmente voy a ser muy sutil y muy puntual en leer. Señala que si se trata de una sentencia condenatoria que imponga una pena privativa de la libertad, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto impugnable atendiendo las circunstancias del caso si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. Esta norma tiene relación y coherencia con lo regulado en el inciso 1 del artículo 402, como bien lo ha dicho la defensa. La sentencia condenatoria en su extremo penal se cumplirá provisionalmente
aunque se interponga recurso contra ello, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos. Y finalmente, no concuerda con el inciso primero del artículo 412 del Código Procesal Penal, salvo la disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere. En esta línea, señor presidente, si entendemos que la suspensión de la ejecución provisional de la condena es la posibilidad de paralizar temporalmente la aplicación de una sentencia condenatoria, incluso si esta ha sido apelada y recurrida y el sentenciado no cumpla la etapa o la pena impuesta mientras se resuelve el recurso. Su colegiado debe evaluar en qué casos específicos la ley o el juez determinan que no procede. Se debe evaluar la naturaleza de la pena, la situación del condenado, el riesgo a que la justicia se vea obstaculizada cuando existe un peligro de fuga, que en este caso lo vamos a señalar, y o del entorpecimiento de la investigación. Si existiera uno de estos, no se debe suspender la ejecución provisional de la pena. En el caso, señor presidente, que nos ocupa, ya me lo he escuchado al Ministerio Público, consideramos que todavía persiste el peligro de fuga. El sentenciado, tenemos conocimiento, ¿no?, que el sentenciado y su coprocesada, la sentenciada Nadine Heredia Alarcón, a quien también se le dictó una sentencia condenatoria. Ella se sustrajo de la justicia y se asiló en Brasil, asilo que se tramitó y aceptó en el mismo día de la lectura del adelanto de fallo. Celeridad que acredita para nosotros la facilidad que tendría el sentenciado por la estrecha relación con el presidente de Brasil, Lula da Silva, hechos que es de conocimiento público, lo que nos hace que infiramos que el riesgo de que el recurrente use estos contactos para el asilo en el extranjero, pues tiene una capacidad económica y relaciones diplomáticas por su condición de expresidente de la República. Sumado a ello, tenemos de la propia versión del sentenciado, quien indica que tiene tiene 3 hijos. Sus 2 mayores hijas estudian en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, y su menor hijo vive con la sentenciada Nadine Heredia Alarcón en Brasil, lo que genera no tener el arraigo domiciliario. Aunque la norma faculte al colegiado disponer la suspensión de la ejecución de la pena, también debemos tener presente que el Código Procesal Penal, artículo 42, inciso 2, señala que para optar señala que de optar puede imponer las restricciones del artículo 288, mientras se resuelva el recurso, señalando que se debe considerar la naturaleza de la gravedad del delito, que también lo han mencionado la defensa, y el peligro de fuga, también que lo ha mencionado el Ministerio Público. Estos 2 factores exigen una motivación para suspender la ejecución de la pena, es decir, la regla es la ejecución inmediata y la no ejecución una excepción debidamente motivada, como es en el presente caso, y el colegiado analizará con la intervención de las partes, ¿no? Asimismo, muy sutil, también muy puntual, vamos a hacer referencia respecto a lo que la defensa menciona en las 2 sentencias. La primera es la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 2 de octubre del 2025, ¿no? Caso conocido también, el proceso penal contra Keiko Fujimori por el caso denominado Los Cócteles, que fue ejecutada el 14 de enero del 2026 por el Poder Judicial y se ordenó el archivo definitivo. Ante ello, consideramos como primer punto que dicha sentencia se dictó a una persona en específico, no para todos los casos. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional nunca señaló que el dinero recibido fuera legal ni que fuera lícito. Tercero, no se trata de un mismo supuesto, sino de imputación de hechos distintos, señor presidente. Así, la beneficiaria de esa sentencia, a ella se le imputó recolectar o captar activos de origen ilícito, y al sentenciado Ollanta Moisés Humalatazo y su coprocesada Nadine Alarcón y otros, se les condenó por usar el dinero para crear empresas como Todograd, pagar gastos de viaje, pagar falsos honorarios de trabajo de la señora Nadine Heredia Alarcón, por lo que no se cumple el mismo supuesto del doble aporte campaña, es decir, recibir el dinero de origen ilícito como un aporte, además, usar solo ese dinero para gastos de campaña y no para otros fines.
Lo anterior explica por qué el juez del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en la resolución de fecha 13, resolución 3 de fecha 3 de enero de 2026, muy importante, señor presidente, que tomen en cuenta ello. Aún tratándose de la misma fuente de dinero ilícito imputada, no sobreseyó el proceso contra Magbito Vilanela, pues a él no se le imputa haber usado dinero sucio en gastos de campaña, sino en usarlo en comprar bienes inmuebles, pagar honorarios por corretajes simulados e instrumentalizar su empresa MBB Bienes Raíces SAC para lavar ese dinero maculado en la compra de inmuebles. Lo mismo que ocurre con el sentenciado Humala Tazo, donde se apresa ese mismo supuesto conforme lo hemos señalado precedentemente. Igualmente, respecto a la casación número 3734-2024 nacional de fecha 23 de diciembre del 2025, el caso conocido como Susana de la Puente, emitido no por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Primer supuesto, no se trata de un precedente vinculante que obligue a otros casos. Segundo punto, aunque se habla de la campaña 2011 de la organización política Alianza por el Gran Cambio y ser candidato presidencial el encausado Pedro Pablo Kuczynski Godard, la casación se basa en un supuesto de hecho distinto. Primero, tenemos que tener en cuenta respecto al dolo. Se señaló que lo imputado no era idóneo para lograr el resultado de dificultar. Segundo, no se logró el resultado dificultar. Y tercero, no imputar no solo la base fáctica para inferir el dolo, uno que hemos señalado, es querer realizar los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, sino que faltó imputar la base fáctica del dolo 2, el dolo de dificultar que se encuentra en el origen o se incaute o se decomise el bien. No se trata, por tanto, del mismo sustrato fáctico, pues en esa casación se señala que al haber recibido el dinero maculado, no se canalizó por la cuenta bancaria en el extranjero, y de allí se transfiere a una cuenta bancaria del Scotiabank en el Perú. No dificulta descubrir el origen o dificulta su incautación, señor presidente. Ambos casos son diferentes en lo fáctico, lo jurídico y probatorio. Las sentencias invocadas por la defensa serán materia de debate en la apelación que plantearon a la condena, por lo que consideramos que a la fecha no han variado los presupuestos por lo que se dictó la sentencia condenatoria efectiva. El sentenciado Ollanta Humala Tazo, persistiendo los fundamentos de la resolución que declara infundado el primer requerimiento de suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad promovido por el sentenciado Ollanta Humala Tazo. En este sentido, señor presidente, consideramos que en el contexto legislativo es un delito de naturaleza grave. En este caso no es posible ingresar a evaluar el contenido de la decisión, solo considerar la gravedad del delito, solo podemos hacer descripciones del hecho y cierta descripción de la sentencia. Entonces, dado que el delito por el cual se ha condenado al recurrente es grave, por consiguiente, se ha determinado la naturaleza y la gravedad de los hechos. Siendo ello así, finalmente, se tiene que de su requerimiento no se advierte alguna modificación o circunstancias que habilitaría la provisionalidad de la ejecución de la condena efectiva impuesta. En cuanto a la peligrosidad, subsisten los argumentos ya desarrollados en la sentencia en el fundamento 228 de la sentencia condenatoria que hago referencia. Ante esto, señor presidente, se solicita, se declare infundado el requerimiento de la defensa y se ratifique lo ordenado en la sentencia emitida con fecha 29 de abril del 2025. Muchas gracias. He concluido y gracias por su atención. Bien, vamos a dar tiempo a una segunda ronda de réplicas y dúplicas. Uso la palabra el señor abogado de la parte solicitante. Por 5 minutos. Sí, señor juez. Respondo a los planteamientos de nuestra contraparte de manera muy directa, muy puntual. Primero, nosotros hemos identificado cuáles han sido los criterios usados por este colegiado en septiembre para denegar similar pedido. Sin embargo, la idea central de este pedido es que esos criterios que sirven para calificar, para valorar, porque es finalmente un juicio de valor, la gravedad, son consecuencia de, son resultado ¿de qué? Pues de establecer, grosso modo, liminarmente, el carácter delictuoso del hecho. No son criterios abstractos
que existen sobre la nada, son criterios consecuencia de haber establecido una sentencia en la que se define el carácter delictuoso de esos hechos. Ese contexto es el que al día de hoy no existe. Y no existe porque, para ser exactos, cuando el Tribunal Constitucional resuelve en el caso 2109-24, sentencia de octubre del año pasado, se pronuncia sobre 6 aspectos que son la esencia de la discusión en este caso. Y por supuesto sí son aplicables. Son no solo homólogos, son idénticos. Habla de aportes a campaña electoral en ambos casos. Se trata de aportes supuestamente ilícitos provenientes de empresas o de países extranjeros. Exactamente el mismo supuesto fáctico. Por si fuera poco, la misma empresa que supuestamente generó ese activo ilícito, Odebrecht. ¿Qué duda cabe cuando se habla de modalidad? Se habla de dificultar, por supuesto, porque la imputación en ambos casos es lo que se denomina pitufeo, o dicho en sentido técnico, el smartphone. Presente en ambos casos como datos fácticos, como imputación. Aportantes simulados, presentes en ambos casos. Y por si fuera poco, todo ello en el ejercicio de la actividad de un partido político. Solo que en uno, partido político de la orientación del Partido Nacionalista, y en el otro, el partido político Fuerza Popular. Pero en ese contexto, por lo tanto, por supuesto que hay una relación de homogeneidad fáctica clarísima, indiscutible. Ahora bien, sí es fundamental, señor magistrado, tener presente que a lo alegado antes, el tema del peligro de fuga no solamente queda impactado, queda desvirtuado, se reduce su intensidad por lo que antes hemos explicado, sino por algunos otros hechos que también han sucedido en este último tramo del caso. Producto de estas decisiones, el señor Ollanta Humala Tasso, mi patrocinador, es la única persona detenida y con mandato de prisión, y en este caso de pena efectiva, por aportes a campaña política. El señor Ollanta Humala Tasso es al día de hoy el único político que se puso a derecho desde el primer momento con la prisión preventiva. Hoy que hay varios políticos, inclusive candidatos a la presidencia desde la clandestinidad, pues el mejor ejemplo de un ciudadano que respeta los mandatos a pesar de ser inconstitucionales fue el expresidente Humala, que lo hizo cuando acató el mandato de prisión sin ningún reparo, pese a que después de meses el Tribunal Constitucional lo revocó y declaró inconstitucional. Finalmente, también es necesario saber que en noviembre del año 26 de noviembre, y lo hemos presentado como otro dato relevante, en un fallo de habeas corpus de la primera sala constitucional, se ha establecido que esa ejecución, la decisión de disponer la ejecución inmediata, un 15 de abril, fue inconstitucional. Decisión de la justicia constitucional. ¿Cómo esos elementos, que evidentemente ustedes no lo conocían en septiembre porque han sucedido después, no van a tener incidencia al analizar las circunstancias del caso? Y finalizo con lo siguiente, en lo que corresponde a la diferencia o comparación entre caso Susana de la Puente versus caso Humala, tendríamos que señalar lo siguiente. El tema central, y está mencionado en el fundamento cuarto de la casación 3734, caso Susana de la Puente, es establecer lo que dice la Corte Suprema. No es posible sostener que el 2011, año en que se produce caso Susana de la Puente, caso Partido Nacionalista y Fuerza Popular, los 3 casos, no es posible sostener que esta conducta en sí misma era delictivo. Punto seguido, no lo era, es la conclusión de la Corte Suprema. Por eso nosotros sostenemos que finalmente la Corte Suprema ha modificado su criterio. El año 22, cuando se trata del señor Ollanta Humala Tasso, le dice, no hay posibilidad de declarar la tipicidad
pero luego el 25, cuando se trata de la señora Susana de la Puente Vice, allí sí, ¿no? Una mayor reflexión y a buena hora. Bienvenida sea una mejor reflexión para modificar el criterio y establecer esta conclusión, la tipicidad. Pero insisto, señores magistrados, y con esto termino. No estamos acá para que ustedes, ni es parte de nuestra pretensión, que ustedes ni adelanten su criterio, ni entremos a analizar si estamos en un debate de juicio o subsunción. Lo único que pedimos es que esos datos periféricos generados desde octubre hasta el día de hoy en el contexto sean analizados bajo el concepto de circunstancias del hecho y de la modificación de los presupuestos que establecieron en su momento que hay una conducta grave. He concluido. Bien, señor representante del Ministerio Público, tiene usted la palabra. Por el mismo plazo. Las circunstancias del hecho, señor, no han variado entre octubre y esta fecha. No han tenido variación. Siguen siendo los mismos. La gravedad de los hechos sigue siendo la misma. Lo que pretende la defensa, aunque dice al final que ustedes no emitan un pronunciamiento en contrario o que no emitan un pronunciamiento anticipado, es precisamente eso, que ustedes ingresen a analizar los hechos, las circunstancias y digan si en efecto lo que dice la sentencia es lo mismo que es aplicable al caso Humalatazo, cuando en verdad eso no es así. Son hechos que distan totalmente, con actores diferentes, con circunstancias distintas. Son totalmente distintos. La defensa asegura que el caso, por ejemplo, Susana de la Puente Vice, allí se habla de atipicidad de los hechos. Falso. No lo dice, no lo señala en ninguna parte. No lo dice. Y hay que tener una buena lectura de lo que dice es aquella resolución. Solo para terminar, la defensa cita el caso del pitufeo y dice que esos hechos ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no son típicos de un delito de lavado de activos. Y esto es serio, esto es grave, porque en el ámbito internacional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el GAFILAT, entiende que el pitufeo es una tipología de lavado de activos. Entonces hay que tener cuidado con aquella afirmación. Finalmente, señores, en cuanto al riesgo de fuga, no ha ocurrido hasta el momento ninguna circunstancia que haga variar lo que este colegiado señaló en el mes de septiembre pasado. Solo eso, señores, y ratificamos nuestro pedido de que se declare infundado el pedido. Bien, Procuraduría Pública, doctora Trujillo. Ninguna aclaración, ya lo ha hecho el Ministerio Público. Gracias. Bien, por parte del colegiado, ¿alguna pregunta? Doctor Soloburen, doctor Mosqueira. Sin pregunta, doctor. Bien, doctor Mosqueira. Doctor, creo que íbamos a escuchar al representante de la Defensoría. ¿O vamos a No, hacer al las final, preguntas antes? al final, al final. Ah, es al final. Sí. ¿Alguna pregunta, doctor Mosqueira? ¿A Sí, los sujetos? sí, un par de preguntas. En efecto, como lo ha referido, lo ha resumido bien la defensa técnica, esta sala ya tiene un pronunciamiento, ¿verdad? Ya tiene un pronunciamiento en septiembre, ¿no? Y posteriormente, en efecto, hay dos sentencias a las que ha hecho alusión la defensa y que modificarían, en todo caso, las circunstancias de esa decisión. Básicamente, para la defensa, la defensa señala que se trata efectivamente de casos similares, ¿no? Pero yo advierto que en el caso del señor Ollantumala, a diferencia del caso Keiko Fujimori, en el caso del señor Ollantumala, el señor sí llega a la presidencia, ¿no es cierto? Llega a la presidencia el señor, entonces este tema de la reintegración o el retorno sí se daría. Respecto a eso, doctor Goyena, solamente para aclarar. Sí, de manera muy puntual sobre el punto. Explico lo siguiente. El reintegro como elemento, como componente de el delito de lavado de activos entendido como un delito proceso, que entiendo esa es la pregunta, se produce y se genera en la medida que
en esta lógica cíclica de lavado, Ujú. aquello que tiene un origen inmaculado y que ingresa al tráfico, lo hace para modificar, para ensombrecerse, pero para retornar a su fuente de origen, con la finalidad de quien lo aportó, sabiendo que era ilícito, siga disponiendo y siga generando una cadena de valor ilícita. En el presente caso, ese hecho no ha sucedido y no se define la reintegración porque el candidato haya llegado o no a ganar las elecciones, sino porque ese activo jamás, según la imputación, jamás se ha establecido que el dinero de la caja 2 o el dinero de Venezuela haya retornado a la caja 2 de la empresa o al erario del Estado venezolano para seguir generando cadena de valor ilícita. Y ese es el punto al que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional en su fundamento 57 y siguientes, cuando establece que si no hay reintegración, no hay lavado de activos. Bien, sobre la pregunta, si tiene algo que aclarar el Ministerio Público. No, señor. Bien, Nada que aclarar. bien. Doctor Córdoba, no tengo más preguntas. Bien, no habiendo más preguntas, vamos a otorgar uso de la palabra por el término de 5 minutos al señor defensor del pueblo, admitido a trámite como amicus curiae, para que pueda exponer lo que a su especialidad técnica tuviera bien. Le escuchamos, doctor. Muchas gracias, señor director de debates, presidente del colegiado y miembros del colegiado. Mi nombre es Pablo César Palomino Acuña, adjunto para la seguridad ciudadana, seguridad nacional y lucha contra las drogas de la Defensoría del Pueblo, designado mediante resolución administrativa 49/2025 del año de DAP de la primera adjuntía, domiciliado en Girón Ucayali 394 y con casilla E15670. Nosotros acudimos justamente en la figura de amicus curiae que ha sido admitida por su colegiado al amparo del artículo 162 de la Constitución y lo previsto en el artículo 17 de nuestra Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley 26520. A fin, como le hemos indicado en el escrito que ya ha sido corrido traslado a las partes, de poder brindar criterios técnicos constitucionales no vinculantes, pero que puedan ser tomados al momento de resolver el presente caso. La presente solicitud de suspensión de ejecución provisional de la pena, Defensoría del Pueblo acude justamente ante la solicitud de la defensa técnica, de lo cual ha sido justamente evaluado este pedido y hemos brindado este escrito. Y lo hemos delimitado en 3 puntos, como ha sido justamente señalado en nuestro escrito. En el punto 3, la delimitación del caso. Los presupuestos de la suspensión de la ejecución provisional, la ejecución inmediata de la pena privativa de la libertad y la atipicidad de la conducta relacionada a las circunstancias del caso que prevé el artículo 418, inciso 2, que ya han señalado aquí las personas ponentes. Como Defensoría del Pueblo, primero advertimos, en cuanto a una delimitación del adelanto del fallo y la lectura integral de la sentencia, una afectación al derecho a la libertad individual en cuanto a que no se supera el estándar constitucional y lo regulado en la Constitución en cuanto a la exigencia de mandamiento escrito y motivado del juez, que está previsto en el artículo 224F. Ahora bien, también hemos señalado justamente ya dentro del apartado de aportes técnicos constitucionales del punto 7 de nuestro escrito presentado ante el órgano jurisdiccional, que justamente debe ser tomado en cuenta dentro de la valoración que se realice en cuanto a las circunstancias del caso del 418.2, la atipicidad de la conducta que justamente se ha señalado aquí y es materia de debate, y no como un adelanto de fallos, sino justamente como un criterio que debe ser tomado en cuenta en relación a que la afectación al derecho a la libertad individual debe ser siempre la última ratio en todo, en todo Estado que se jacte de ser garante de derechos, en todo Estado constitucional de derechos. Esta posición, la Defensoría del Pueblo, es una posición histórica que ha sido justamente relacionada en diferentes documentos, informes defensoriales. Puedo citar dentro de los últimos el informe defensorial 220, donde justamente se hace un análisis y se ve que en muchos casos la libertad personal viene siendo afectada no como última ratio, sino justamente como otro tipo de valoración
que claro, dentro del ejercicio de de los miembros del sistema de justicia, se ve como dentro del sistema persecutor, no obstante, termina también afectando el derecho a la libertad individual de las personas. También lo hemos señalado en nuestro informe defensorial 216. En ese sentido, terminamos nuestra exposición indicando que así como lo hemos señalado en un escrito bastante conciso, hemos procurado no ahondar en justamente posiciones técnicas que le corresponde a cada una de las partes, a la defensa técnica, al Ministerio Público, a la Procuraduría, nuestra posición de que la afectación al derecho a la libertad individual de una persona debe ser la última ratio y en todo caso poder utilizarse otros apremios que dan la norma como justamente otras afectaciones menos lesivas al derecho a la libertad individual. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es su fórmula jurídica útil para considerar la diferencia entre la ejecución penal del mandato y la lógica cautelar procesal que lo diferencia ambos? Porque nosotros como colegiados queremos tener mayores alcances del tema dogmático. Sí, Para eso ha sido convocado usted. sí, nosotros justamente hemos considerado que en el marco del 418, inciso 2 del Código Procesal Penal, se puede analizar dentro de los elementos de las circunstancias del caso justamente la atipicidad de la conducta que se alega en esta audiencia, ¿no? Eso justamente hemos señalado en la página 6 de nuestro escrito, en los efectos, ¿no? Justamente ahí señalamos las circunstancias del caso y que esta gravedad variaría en virtud a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema en virtud a casos relacionados a aportes de campaña. Claro, pero a ver, cuando estamos ante una institución cautelar, estamos ante una medida provisoria que va a garantizar la presencia del imputado para los fines del proceso penal. Todavía no hay una decisión definitiva que haya puesto fin a la instancia por parte del operador de derecho. Pero cuando estamos ante una culpabilidad ya declarada, estamos ante la suspensión de la ejecución provisional de la pena. Sobre eso era lo que legalmente para usted, ¿qué puede considerarse habilitado para este Sí, caso en concreto? sí, justamente, si me permite, señor director de debates, en cuanto a los alcances del 402, nosotros resaltamos la naturaleza y gravedad y peligro de fuga, ¿no? En cuanto a la ejecución provisional, justamente que este elemento de la naturaleza o gravedad de los hechos debería ser tomado en cuenta también la jurisprudencia que se ha dado en cuanto a aportes de campaña. Esa es la posición que hemos señalado de forma más detallada en el escrito de apersonamiento y constitución como amicus curiae. Bueno, se agradece la participación del señor representante de la Defensoría Pública del Estado. ¿Alguna pregunta por parte de los señores miembros colegiados, doctor Soloburen, doctor Mosqueira? Sin preguntas, doctor. Doctor Mosqueira. Ninguna de mi parte, doctor. Bien, con ello vamos a proceder a la defensa material del imputado. Señor Ollanta Moisés Humalatazo, tiene usted el derecho constitucional de dirigirse a los magistrados, con lo que su derecho pueda corresponder. Tiene usted 3 a 5 minutos para poder escucharlo. Tiene usted la palabra. Señores, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Eh, vamos, señor. Trataré de hacer básicamente una reflexión de unos pocos minutos porque en esta audiencia se han dicho muchas cosas, ¿no? Hay temas de forma y temas de fondo. Incluso hay una pregunta a un señor magistrado. Muy bien, empezaré por los temas de forma nada más. Primero, en el tema de la Procuraduría, la señora Procuradora, que continúa siendo el rol de fiscal, porque de acuerdo a la Constitución, la función de la Procuraduría es velar por los intereses del Estado y la persecución del delito es del Ministerio Público, pero da la impresión que la Procuradora está haciendo la función del Ministerio Público también. En este caso, al hacer esta defensa, la Procuraduría no le da una comprensión íntegra al artículo 402 y solo se queda en el inciso 1, pero no en el inciso 2. Por lo que les dice a ustedes de que ustedes no pueden variar la ejecución provisional de la pena porque si no se van contra el inciso 1 del 402, saltándose entonces el inciso 2 del 402
y me parece que el artículo 124 y el 418. ¿No? No soy abogado, así que de una lectura rápida me doy cuenta de que hay una contradicción en la argumentación de la Procuraduría. En segundo lugar, tanto la Procuraduría como el Ministerio Público mezclan acá el pedido concreto, formal que ha hecho mi defensa, que es variar la medida en la cual me encuentro yo en este momento, con el tema propio ya de la segunda instancia, que será el tema probatorio. Entonces están hablando, prácticamente abren el expediente, con la finalidad seguramente pues de impactar a la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo también, entonces, con ese criterio también podría abrir el expediente, pero no en materia de esta audiencia. Ahí hemos perdido un valioso tiempo, porque habría muchas cosas que decir de una sentencia que considero injusta, ¿no? Como un cachito les digo, por ejemplo, sobre la imputación de supuestamente haber recibido aportes de OAS, la sentencia no dice nada y me pone a mí en indefensión porque no tengo ni una absolución ni una condena por el componente OAS. Pero no quiero entrar yo al tema de fondo, que eso lo veremos en su momento. En el tema de fondo, porque me parece que el magistrado Mosqueira hizo una pregunta interesante, que viene a colación porque acá me preocupa que aún en estos momentos ni la Procuraduría ni el Ministerio Público tengan claro qué cosa es la resolución del Tribunal Constitucional de la señora Keiko Fujimori, referida a su caso, o la casación de la Corte Suprema, referido a la tesorera del Partido Peruano por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski. Lo mismo pedí yo hace años, no me lo dieron. Que los aportes de campaña no son delitos. Por un principio de especialidad, correspondía en esos años a la ley de partidos políticos, donde un aporte prohibido, que puede ser de gobiernos extranjeros, de empresas privadas, prohibido en general, constituía una falta administrativa y que la OMPE velaba por ese tema. Pero no era un delito. Sin embargo, a mí no me lo dieron. Ha tenido que ser la señora Keiko Fujimori para que el Tribunal Constitucional le dé la razón. Ha tenido que ser la señora Susana de la Puente, que litigando desde Estados Unidos, ¿no? En palabras de la procuradora, no se sometió a la justicia, pero logró que la Corte Suprema de nuestro Poder Judicial le dio algo que a mí me negó, habiendo sido presidente de la República. Pero tanto el procurador, la procuradora como el fiscal le están buscando 3 pies al gato, ¿no? Que acá se le dice recepción, acá es conversión. Eso no es delito. ¿Es Chana o es Juana? Porque el resto viene ya dentro de lo que llaman el delito proceso. Además, a mí no se me ha acusado yendo al tema de la casación, por la reintegración. Y a la pregunta del magistrado Mosqueira, la señora Fujimori no llegó a la presidencia, pero eso no le hizo no alcanzar un curul en el Parlamento. Y como ustedes verán hoy día, el Parlamento tiene ahora legalmente iniciativa de gasto. Y en los años anteriores, de facto, de hecho, tenía iniciativa de gasto. Esa pregunta es interesante, pero también es peligrosa, porque hace ver que todavía, como un fantasma en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, deambula la teoría no escrita, no doctrinaria, no aceptada ni reconocida por el Estado peruano de la pre-coima. O sea, supuestamente, si yo recibí, cosa que no se aprobó en la primera instancia de juicio, si yo habría recibido en ese supuesto negado, yo habría correspondido con la pre-coima, dándole obras a la misma empresa, Odebrecht, OAS o alguna empresa venezolana que nunca ha dicho la fiscalía qué empresa o a quién les habría correspondido. Y como la señora Fujimori no llegó a la presidencia, no tuvo la suerte, no tuvo la oportunidad de corresponderle a la reintegración y por eso se salva ella. Eso, señores, hay que borrarlo del diccionario. Eso de precoima, eso de caso emblemático, que mucho se ha abusado en estas situaciones para presionar al Poder Judicial a que condene, así uno sea inocente.
Entonces, quiero señalar estos temas, pero además también quiero hacer mención de que yo estoy ya casi 11 meses detenido acá y con, con un proceso de inicio envenenado. La justicia constitucional ya ha señalado de manera categórica que mi detención ha sido inconstitucional, ilegal, que no correspondía detener a alguien con un adelanto de sentencia. Más aún, cuando si bien mi abogado ha sido generoso y le ha dicho acá que el 29 de abril hubo la lectura integral de la sentencia. Pero es falso, tampoco hubo lectura integral. Fue en términos, a mi manera de ver, generosos, fue un segundo adelanto de sentencia. Porque al 2 de mayo, cuando firman recién la sentencia y el Código Procesal Penal está que para que sea una resolución de sentencia tiene que tener la firma de los jueces, recién la firmaron el 2 de mayo. Y ha sido modificada de lo que se leyó, le han agregado aproximadamente 25 párrafos. Y ahí está mi abogado Interconsulta que ha hecho el conteo, la investigación de más o menos 25 párrafos agregados a la sentencia entre el 29 y el 2 de mayo. Entonces yo he estado acá, digamos, secuestrado por el Estado. Por un poder del Estado he estado secuestrado 18 días. Y de ahí lo han regularizado con una sentencia que no correspondía a lo que se leyó el 29. Claro, en la misma dirección condenatoria, claro. Pero habían colocado subtítulos cuando leyó la magistrada Naico Coronado y después le han agregado el cuerpo. Y de ahí estoy acá. Y ahora resulta que lo que el Tribunal Constitucional le da a la señora Keiko, donde le dice, no, el aporte de campaña no es delito. No puede ser delito de lavado de activos. La Corte Suprema en casación le da a la señora Susana de la Fuente y le dice que los aportes de campaña no son delito de lavado de activos. Pongámoslo a partir del 2016, a partir del 2019, ya esos detalles los ha dicho mi abogado. Pero a mí me están juzgando por el 2006 y el 2011. Entonces, lo que yo señalo acá es de que ha cambiado diametralmente las cosas. Y ojo, yo no les estoy pidiendo a través de mi defensa el archivo del caso. No, vamos a la batalla. No hay problema. No tengo la conciencia tranquila que voy a ser absuelto, porque no he cometido ningún delito. Solo les estoy pidiendo a ustedes que revisen mi situación jurídica actual de estar detenido y ser el único político en el Perú que por este tema que involucra a casi todos los partidos, el AP, el PPC, etcétera, en general, todos los partidos, porque en época de campaña tampoco quiero hacerles propaganda, soy el único que está acá. No sé si se le puede decir piña, discriminado, no sé cómo le diría, cómo llamaría esto y cómo va a llamar la historia del país a esta situación que estoy viviendo. ¿No? Entonces lo que yo estoy pidiendo es eso, básicamente que me permitan llevar el proceso en libertad. Han hablado del peligro de fuga, ¿no? El fiscal, para argumentar su peligro de fuga, ha dicho, pero miren que es un lavado de activo agravado, que plata que venía de Venezuela. O sea, ha tratado un discurso impresionista, ¿no? Más para las galerías, pero estrictamente de derecho. No soy abogado, pero algo entiendo porque he sido 30 años funcionario público y expresidente del Perú. Algo entiendo, ¿no? No me sirve de mucho ese discurso. El tema concreto es, ¿cambiaron las circunstancias, sí o no? ¿Qué dice la casación? ¿Qué dice la resolución del TC? ¿Corresponde? ¿Esto es delito o no es delito? ¿Qué está pidiendo el procesado? No estoy pidiendo el archivo, estoy pidiendo simplemente llevar mi proceso en libertad. ¿Por qué tendría que irme del país si no he cometido delito? Acá voy a jugar el partido. Siempre lo he demostrado en mi vida. Cuando hice el levantamiento cívico-militar contra Fujimori, contra el dictador, la fiscalía, la justicia militar pidió 20 años para mí, por rebelión. Y yo mismo me presenté a la justicia militar. Jugó Fujimori, jugó Montesinos,
Entró el presidente Pañagua y yo me presenté a la justicia militar. Le dictaron en el 2017 prisión preventiva. No esperé que me vengan a notificar, ya yo había visto por televisión y me di por notificado y con mi esposa hemos ido voluntariamente a ponernos a disposición de la justicia. Y ahora he hecho lo mismo. Ante un adelanto de sentencia, he estado presente. ¿Por qué cambiaría una ejecutoria de años de vida por un momento? ¿Por qué lo cambiaría? ¿Qué ganaría él? No sería ilógico. Ahora, como ustedes se deben haber escuchado, diversos abogados, opinólogos, han señalado lo mismo. Nadie está defendiendo la tesis del fiscal que dice que no, que debe leer bien el doctor Espinosa Goyena, que no, parece que ha estado distraído y no ha leído bien la casación. Y que es serio, ¿no? Como que hay que mandarlo nuevamente al primer año de Facultad de Derecho al doctor Espinosa porque no lee, no sabe leer una casación. Ese es lo que le ha dicho básicamente mi abogado. Pero creo que es al revés. Y creo que la fiscalía debe perseguir el delito. Pero cuando ya no hay delito, lo que está haciendo es perseguir a las personas. En la novela Los Miserables de Víctor Hugo, el detective Javert persiguió más de 20 años a Jean Valjean, hasta que se dio cuenta que era un hombre bueno y dejó de perseguirlo. Los detalles están en la novela, ¿no? ¿Qué hizo Javert después? Pero no podemos aceptar que la Fiscalía y la Procuraduría persigan personas cuando no hay delito, porque rompemos el Estado de Derecho. Para terminar, mi familia, ¿no? Acá están poniendo que mi esposa sería un factor de peligro de fuga. Mi esposa ha tomado una decisión y yo la valoro, no se ha sustraído del Estado de Derecho. Es asilo político producto de una persecución política. Ella no está fuera del Estado de Derecho. El asilo político es una figura que está en la Constitución. Yo no lo he tomado. Mi decisión ha sido no asilarme. ¿Por qué lo harían? Si no cometió ningún delito. Pero en el caso de mi esposa, ya que lo ha tocado la procuradora, tengo un hijo menor, tiene 15 años. Y ya vivimos en el 2017, casi un año, cuando mi hijo tenía 5 años, ¿no? Y mis dos hijas también eran menores de edad, a sus padres, una en Chorrillos y otra acá. Eso no se merece un niño. Entonces, es una decisión totalmente humana, valiente, y que está dentro del Estado de Derecho. Es una figura jurídica. Y yo he tomado una decisión, como jefe de familia, de enfrentar acá las cosas. Y lo estoy haciendo. Simplemente déjenme jugar bien el partido. Porque acá no tengo ni siquiera un abogado, no tengo internet, no tengo cómo enfrentar las cosas. Y con lo que mencioné de la teoría de la precoima, tengo una serie de procesos abiertos por la propia fiscalía, porque en esa teoría, todo proceso donde está Odebrecht, OAS, inmediatamente me involucran a mí. Centro de convenciones, gasoducto subperuano, Olmos, etcétera. Y todo es por acciones de función. En algunos es por haber presentado el anteproyecto de presupuesto general de la República al Congreso. Ese es el cargo en que me pone en una investigación. Entonces, para terminar, la gravedad, yendo al 402, la gravedad o la naturaleza, como lo ha dicho mi abogado, es un tema. Y el otro es el peligro de fuga. Si estuviéramos ante el peligro de que la pena, la condena ante eventual podría ser el fusilamiento, la silla eléctrica, comprendo pues que habría un peligro de fuga natural que aumentaría. Pero si ya no hay delito, al señor fiscal le diría, ¿cómo es posible mantener el peligro de fuga si el supuesto delito ya no existe por las dos cabezas de la justicia, la ordinaria y la constitucional? Es como una mesa que tiene dos columnas. Una columna es la naturaleza o la gravedad y de otro es el peligro de fuga. Si se cae la naturaleza o gravedad, la mesa se va a caer. La ley de la gravedad no permitiría, la ley de la física no permitiría que esa mesa
se pueda sostener una pata. Y esa gravedad y naturaleza afecta directamente al peligro de fuga. Entonces, la cosa es sencilla, ¿no? Si tengo razón en que hay nuevos elementos, nuevas circunstancias que han sucedido, que es la resolución del Tribunal Constitucional y la casación de la Suprema, señalan que el aporte de campaña, sea recepción, conversión y paréntesis, que yo recuerde, Julio César, y me corrige si estoy mintiendo, si no soy exacto, a mí me están acusando por conversión o por recepción. Creo que yo no tengo contrato, no tengo autografo, no tengo nada de esas cosas. Pero ahí, saliendo de eso, más allá de eso, el tema es sencillo. Si la casación de la Suprema y la resolución del TC señalan en el 2006 como en el 2011 los aportes de campaña que se categorizaban como prohibidos no son delitos por las razones que sea, me pregunto, ¿qué hago yo hoy día acá en Barbadillo? Cada día que paso acá, si yo tengo razón y tanto la Suprema como el Tribunal Constitucional señalan que esto no es delito, cada día que pase acá es una afrenta para el sistema de justicia del Perú. Muchas gracias. Bien, con ello se comunica a los señores justiciables que la resolución que recaiga en el presente procedimiento será oportunamente notificada a su casilla. Señor presidente, concluido, gracias. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Siendo las 4:28, concluyo la audiencia. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes.